Hola, buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Primero, un saludo cordial de parte del Servicio Nacional de Contratación Pública, de nuestra señora directora, María Sara Gijón, y en general de todos los funcionarios que componemos esta institución. Venimos con un nuevo directo con el fin de dar ciertas claridades o conversar sobre la última resolución emitida por el CERCOP, que es la resolución 116. Les quería comentar algo primero, como un breve preámbulo. Evidentemente, yo sé y lo hemos visto en redes, cada vez que se emite una resolución decimos otra resolución del CERCOP. Lo que quiero aclarar un poco, esta resolución no está realizada con el fin de abundar en normativa. No, la intención no es abundar en normativa, sino por el contrario, ir corrigiendo o ir aclarando ciertos puntos que muchas veces, ¿no es cierto?, quedaron como muy sueltos en el ámbito de la normativa en contratación pública. Esa es la intención de esta nueva administración. La intención no es seguir abundando, por favor, en normativa sumada a través de resoluciones. No, estamos haciendo un barrido, como ustedes entenderán, tenemos una codificación de más de 400 artículos, en donde lo que estamos haciendo es el análisis de las mismas para ir emitiendo estas resoluciones que lo que van a empujar es mejorar la codificación, cortar o aclarar lo que no estaba claro, ¿sí?, con el fin de que sea más fácil la contratación pública. Como les decía, esta es la primera resolución. Es la primera resolución de una serie de cambios que vamos a hacer, pero con el fin de ir arreglando o corrigiendo ciertas cosas que tal vez no estuvieron claras en la codificación de resoluciones. Tomemos en cuenta también que en los próximos días o meses, sí, próximos meses, ya estaremos con un nuevo reglamento de contratación pública que nos ayudará a acortar aún más esta codificación de resoluciones. Pero mientras tanto, y con el fin de dar esta claridad a ustedes, lo que estamos intentando es corregir, modificar, aclarar ciertos temas. Para esto, estamos con el director de operaciones, el ingeniero Cristian Jarrín, básicamente para explicar el contenido de esta resolución y que para ustedes sea mucho más fácil su aplicación, ¿sí? Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos y empecemos con la explicación, por favor. Muchísimas gracias nuevamente, muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes los cambios que estamos realizando, como bien lo acaba de mencionar nuestro subdirector. Es con el afán de ir mejorando cada vez más, ¿no?, y hacer una compra pública transparente y eficiente. Basados en esto, se plantean los siguientes cambios en la resolución, con la nueva resolución, ¿no? El primer cambio que se ha establecido es a través del análisis del estudio de mercado, en el cual se define el presupuesto referencial y lo que teníamos anteriormente era el análisis. Teníamos 5 pasos a seguir para realizar el estudio de mercado, como ustedes bien ya lo conocen. Era el análisis del bien a ser adquirido, el origen nacional, la facilidad de adquisición en el mercado, número de oferente, riesgo cambiario y que el precio esté expresado en dólares. Todo esto se ha realizado el respectivo análisis y se ha concluido que las entidades contratantes deberán realizar ya el correspondiente estudio de mercado a través del análisis del bien o servicio al ser adquirido con las características técnicas. Es suficiente con que las unidades requirentes, las entidades del Estado, el personal de contratación pública, realice este análisis partiendo de cuáles son el análisis del bien o servicio a ser adquirido. Se eliminan los puntos antes mencionados y nos quedamos con las proformas de los bienes o servicios a contratar. ¿En qué sentido? Siempre que sea posible, se exhorta a las entidades contratantes a que cuenten con al menos 3 proformas. De igual forma, se mantiene el hecho de que se va a realizar el análisis de los procesos de las entidades contratantes, así como el que lo hicieron directamente las entidades, como el de otras instituciones, el de otras entidades, con el lapso de 2 años. ¿Sí? Se realiza este cambio ya dándole esta temporalidad del análisis de 2 años para el análisis de los procesos anteriores de los mencionados procesos. Se mantiene el tema de la inflación
¿sí? Cristian, yo una vez quería hacerte una pequeña pregunta en este sentido, y es una pregunta que está aquí justamente en el evento, es ¿por qué se ha definido 2 años? Se ha determinado que sea 2 años en virtud de la particularidad de traer los valores a valor presente. De acuerdo a la inflación, estos ya comienzan a calcular saldos en negativo, ¿sí? Y es pertinente, sobre todo también en el tema tecnológico, como ustedes conocen, la tecnología cada vez va avanzando y los costos evidentemente van cambiando con una temporalidad de hasta 6 meses. Por lo tanto, en virtud del estudio que se ha realizado, se toma en cuenta de que la temporalidad es suficiente con los 2 años anteriores para que puedan tener valores reales y que tengamos un estudio de mercado más real para el presupuesto referencial. Asimismo, perdón, perdón, nos dicen, ¿es posible tomar valores promedios de las proformas para la definición del presupuesto referencial? Evidentemente, tengo una serie de pasos para poder determinar el presupuesto referencial o estudio de mercado. Si es que ustedes determinan que lo adecuado y lo pueden justificar, que lo adecuado es tomar las 3 cotizaciones y el promedio, tendrán que justificarlo y evidentemente ese será el estudio de mercado. Sí, eso queda en manos de la entidad contratante realmente. Dice, ¿por qué el CERCOP no emite calculadora oficial para el tema de la inflación? Estamos en eso, estamos actualizando algunas herramientas, ¿sí? Estamos actualizando algunas herramientas y la intención es precisamente dar esto. Buenas tardes, ¿se debe considerar estos puntos establecidos en el estudio de mercado en procesos de ínfima cuantía? No exime todavía ningún proceso, no exime todavía ningún proceso. Esto siempre se debió considerar en los procesos de ínfima cuantía, ojo, siempre se debió considerar y no nos exime ningún proceso de contratación. ¿Sí? Estamos, como les digo, todavía estamos haciendo un barrido de resoluciones para ver cómo vamos cambiando aún más la codificación, mejorando, y la intención es mejorar y la intención es facilitar la contratación pública. Continúa, por favor, Cristian. Muchas gracias. Y justamente en base a lo que acaba de mencionar el doctor Luis Alberto, se realizaron todos estos análisis de la pertinencia. Ya las entidades contratantes son quienes determinarán el presupuesto referencial. Es importante el manifestar que se mantiene el análisis de ítem por ítem y el de por CPC en cada uno de los estudios de mercado que se vayan a realizar. Otra de las modificaciones que se realiza es en el inciso 5, en el cual se hablaba sobre los contratos de tracto sucesivo, que nos decía donde el proveedor se obliga a entregar una pluralidad de bienes o prestar una serie de servicios de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud. Por estar subordinados a las entregas conforme a la necesidad, la entidad podrá establecer una cantidad aproximada o proyectada de acuerdo a los históricos de la institución. Esto se realiza en virtud de que la herramienta, como ustedes conocen, nos solicita que ingresemos cantidades en este tipo de contratos. Un ejemplo del mismo es el servicio de combustible, ¿no? El que nos da este tipo de tracto sucesivo, de contrato de tractos sucesivos. Por lo tanto, se ha establecido que las entidades podrán establecer esto a través de un histórico, de una cantidad aproximada o una cantidad proyectada del mismo. A través de esto ya estamos trabajando de la mano con lo que también es la herramienta, en virtud de que la herramienta nos solicita este tipo de información. Que también se realizó la modificación es que se excluyen los procedimientos de ínfima cuantía para la elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, el detalle del código CPC. ¿Sí? En las proformas o cotizaciones que se solicitan para la ínfima cuantía, ya los proveedores no deberán detallar, ya no se les va a exigir el tema del código CPC en las mismas. Las entidades contratantes sí deberán detallar el código CPC, evidentemente está en funcionalidad la herramienta de ínfimas cuantías, la herramienta de necesidades, en la cual, como ustedes ya lo están bien manejando, se hace el detalle del código CPC para su correspondiente estudio de mercado. Sin embargo, es importante aclarar que para los oferentes, quienes presenten estas cotizaciones o proformas, no requieren detallar el código CPC. Una cosa nada más, Cristian, para aclarar, y los que están pidiendo la herramienta de inteligencia de negocio, estamos trabajando en actualizar. Estamos de acuerdo que era una excelente herramienta,
y estamos trabajando ya en actualizarla para poder trabajar nuevamente con esta herramienta. Muy buena la herramienta. Este es un tema muy importante. ¿Por qué se excluyó el CPC en la proforma de los proveedores para procesos de ínfima cuantía? Porque acordémonos que los proveedores en los procesos de ínfima cuantía no están obligados a tener el IP. Entonces, esto complicaba un poco en general la obtención de proformas. Perdón, estoy un poco afectado a la garganta. Entonces, complicaba en general la obtención de proformas para procesos de ínfima cuantía. Unas preguntas más, evidentemente. Estamos hablando de la resolución, por favor. No estamos hablando de otros temas. ¿Sí? Realmente, en la resolución, la intención es precisamente aclarar estas pequeñas dudas, ¿no? Para procesos de ínfima cuantía, el estudio era completo. Sobre el tema de históricos para ínfima cuantía era una complejidad, por ejemplo, en base a cómo está establecido el estudio de mercado, la codificación de resoluciones. Sin embargo, de ello, no era un proceso que estaba excluido y no está excluido todavía, estamos en sus análisis. Habrá que justificar que no existen históricos nada más. O sea, el estudio de mercado, y no nos compliquemos, por favor, en el estudio de mercado, yo tengo que analizar los parámetros determinados en la codificación de resoluciones y en mérito de estos parámetros ir determinando si es que podría o no aplicar uno de ellos, pero justificar el porqué. Eso nada más, Cristian, puedes continuar, por favor. Muchas gracias. Es importante el recordarles también, ya que se ha topado el tema de la ínfima cuantía, que a través de la resolución 088, en su debido momento ya se incorporó a la ínfima cuantía para el estudio de mercado. ¿Sí? ¿Qué otras modificaciones se hacen? El sistema oficial de suscripción y validación de documentos firmados electrónicamente será el sistema Firma-S provisto por el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, conforme a las directrices que se emita por acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que estamos aquí mencionando? Es que ya para la suscripción de la documentación y la validación, la suscripción es la firma y validación de los documentos, solo se realizará a través del aplicativo Firma-S. Para los casos de ofertas, bastará con la firma electrónica en los formularios que requiera su suscripción en concordancia con el módulo facilitador de contratación MFC y el modelo de pliegos en caso de requerir el formulario como anexo. ¿Qué es lo que teníamos un cierto inconveniente? Que se estaba solicitando que la firma se ubique en cada uno de los formularios. Sin embargo, como ustedes conocen ya el MFC, el módulo facilitador de contratación, tiene ya sus partes exclusivas a través de los cuales ya solicita la suscripción del documento. Ya en ciertos formularios ya establece la suscripción del mismo. Por lo tanto, la firma será valedera en estos campos en los cuales ya se habilita para la suscripción de todo el contenido de la oferta. Se pone también en el caso de requerir formularios como anexos en virtud de que todavía hasta que se actualicemos ya la herramienta se mantiene el formulario 1.1 y 1.3 como anexo. Por lo tanto, estos formularios también tendrán que venir firmados electrónicamente. Las ofertas presentadas, dependiendo del procedimiento de contratación pública y conforme con las disposiciones y directrices que emite el Servicio Nacional, serán validadas únicamente si tienen firma electrónica. Nuevamente hablamos de la suscripción y de la validación que debe ser a través de la Firma-S. Esta firma implicará la declaración de que todos los documentos presentados son auténticos, exactos y veraces y que el oferente se hace responsable de los mismos dentro de los controles posteriores que se pueda realizar. En los casos de los anexos o documentación de respaldo que se adjunta, la oferta deberá ser digitalizada y bastará con la firma electrónica por el oferente en el último documento que sea parte del archivo digital. Se aplicará también para los casos que han sido suscritos o emitidos por un tercero con firma manuscrita. Se aclara el hecho de que ya si se requiere un documento o un anexo, poniendo el caso, digamos, el análisis de precios unitarios, en virtud que tiene una cantidad extensiva de documentos, bastará el momento en que se digitalice el documento con la firma en el último documento perteneciente del archivo. Eso le dará la validez de todo el documento que ha sido firmado electrónicamente. De igual forma, con el tema de los anexos, serán valideros siempre y cuando se presenten archivos de terceros certificados, se digitalizarán todos los documentos y bastará
con la firma electrónica en el último documento de todo el archivo, el digitalizado. ¿Sí? Ya no es necesario de que se ponga la firma electrónica en cada uno de los documentos. Es suficiente con que el momento de digitalizar toda la documentación, conste con la firma electrónica en el último documento, en los archivos anexos y en los certificados. En los formularios, como bien lo manifestábamos, será pertinente en la parte en la que el módulo facilitador de contratación ya nos dé el pie para la firma. Solo una aclaración, y es para esto los anexos. ¿Qué se entiende como último documento? La última hoja del archivo PDF. ¿Sí? La última hoja del archivo PDF. Nada más que la última hoja del archivo PDF. Oiga, están haciendo muchas preguntas con respecto a convalidación, calificación, aplicación de firmas electrónicas que está en la circular 022. Esto es solo sobre la resolución 106, por favor. 102. Esto es solo sobre la resolución 106. Ya se establece como obligatorio el uso del firme C para la suscripción y adicional, sobre todo en estos anexos, nos pasaba muchas veces que muchos de los proveedores decían, hay entidades que nos exigen en suscribir hoja por hoja en los anexos. Entonces lo que se hizo es facilitar y aclarar que con una sola firma al final, ¿sí? Le da validez a todo el documento en los anexos. ¿Sí? ¿Qué pasa si la firma de la oferta no se valida en LC? ¿Es convalidable? Si está firmada, sí. Si está firmada, sí es convalidable. Si no está firmada, no es convalidable. ¿Sí? Es la resolución 116 y no la 106. Muchas gracias, Verónica. Justamente, la 106, ¿sí? La 106 es la que establece el tema de firmas electrónicas, pero estamos viendo en general muchas consultas en ese sentido. Me dice, ¿qué pasa si firma en la primera y no en la última? Hay que instruir que sea en la última, por favor. Hay que instruir que sea en la última. Para esto tenemos que ser claros. Sobre el tema de herramientas, porque hay muchas observaciones con respecto a las herramientas, inclusive la herramienta de ínfimas cuantías, la actualización del MFC. Estamos en proceso de actualización de las herramientas. Esto nos lleva un poco de tiempo porque es un tema de desarrollo informático, pero estamos en el proceso de actualización de las herramientas para que generen mayor facilidad. La intención, ojo, es tratar la 116, por favor, la 116. Sí, no está publicado en el registro oficial. Mientras no esté publicado en el registro oficial, no es de obligatorio cumplimiento, pero esto lo estamos haciendo antes de que esté publicado en el registro oficial con la finalidad de darles facilidades, por favor. Sí. El CERCOP se pronunció en un proceso indicando que si no valida el firme C, la oferta no es convalidable. Lo que pasa es que si está firmado, sí, ¿qué pasa con la firma manuscrita, por ejemplo? Sí, hay que entender un poco el ambiente de eso, ¿no? Está en la biblioteca del CERCOP la resolución. ¿Cuándo van a volver los webinars? Mediante Zoom, que al final podíamos hablar un tiempo para preguntas y respuestas. Van a volver a partir del mes de septiembre y ya no van a ser webinars a través de Zoom, sino va a ser absolutamente abierto a todos. Es la intención, todavía estamos trabajando en la herramienta. Continúa, por favor, Cristian. Muchas gracias. ¿Cuál es otro de los cambios que se ha realizado? Es que los oferentes dentro del término previsto para la etapa de convalidación de errores deberán presentar la documentación e información solicitada por la entidad contratante a través del portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública. Es decir, que para la convalidación de errores solo bastará con que sea presentada a través del Sistema Oficial de Contratación Pública. ¿Sí? Ya no se va a requerir para la convalidación de errores de la presentación de manera física. Ese es el cambio que se está realizando. Solamente para la convalidación se requiere que sea a través del portal institucional en la convalidación de errores. Cualquier oferta presentada con firma manuscrita, digitalizada, sus anexos o certificados en los procedimientos en los que el CERCOP haya establecido la obligación de emplear firma electrónica, la convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con firma electrónica. Se implementa ya en la convalidación de errores el tema de los anexos o certificados, en virtud de que de igual forma tenían oferentes que presentaban estos certificados con firma manuscrita y las entidades estaban descalificando las ofertas. Por lo tanto, se permitirá la convalidación. ¿En qué consiste la convalidación? En que se entreguen los documentos firmados electrónicamente, los certificados, de igual forma los anexos.
Hay una confusión todavía. Los formularios deberán firmarse en donde existan el pie para firma. En todo lugar en donde exista pie para firma deberá firmarse los formularios. En el tema de los anexos, cuando tengo un archivo PDF que tenga muchas hojas, la suscripción bastará con que sea en la hoja final para que sea válido. Esa es la aclaración que se ha hecho porque muchas instituciones lo que hacían es suscribir o solicitar suscribir en cada una de las hojas. Siguen hablando de convalidación. Esto no es convalidación, señores. Estamos tratando la 116 al momento. La emisión de la 116. El MFC estamos trabajando para actualizar. ¿Sí? Se da de baja la firma manuscrita. No se está dando de baja la firma manuscrita. No existe este término dar de baja. Lo que sí se ha pedido y se ha determinado que para procesos de contratación pública se establezca ya el sistema de uso de firma electrónica, incluso para que esto sea subido a través del portal de compras públicas. La intención, evidentemente, es que, y te dice la normativa, en el caso que se suscriba de forma manuscrita, se puede convalidar a través de la suscripción en firma electrónica. ¿Sí? ¿Puedes continuar, por favor, Cristian? Muchas gracias. Los oferentes dentro del término previsto para la etapa de convalidación de errores deberán presentar la documentación e información solicitada por el intercontratante a través del portal institucional. Lo que habíamos mencionado, ¿no? Que solo será a través del portal institucional. Volvemos a lo mismo, a la aclaración, y es que sigue la duda. Los formularios deben ser suscritos donde exista pie de firma, por favor. Los formularios sí. Lo que cambia es el tema de los anexos, por favor. Sí. Sí, justamente los formularios cuando los oferentes realizan la oferta a través del MFC, esta automáticamente en los últimos formularios les indica dónde deben estar suscritos. De igual forma, ustedes, entidades contratantes, cuando revisan el modelo de pliegos, también pueden evidenciar dónde se encuentra la solicitud de la firma. ¿En virtud de qué? De que, como bien lo mencionamos, ¿no? ¿Por qué ella lo hacía así la herramienta? Porque todo el documento, el momento de que se digitaliza y se firma, ya le da la veracidad a toda la oferta. Y es por eso que existían estos campos ya predeterminados en el MFC para el tema de las ofertas. ¿Qué pasa en el caso de APUS, Cristian? En el caso de APUS, ¿qué pasa? En el caso de APUS, como le mencionábamos, se digitalizan todos los documentos que tienen que ver con el análisis de precios unitarios y ponemos la firma electrónica en el último documento que pertenece al archivo, ¿sí? En virtud de que son una cantidad increíble de ítems que pertenecen al análisis de precios unitarios, como, tomándolo como por ejemplo, de igual forma, la firma electrónica en el último documento, el cual le dará validez a la digitalización de todo el archivo. Con el tema de las menores cuantías, bienes y servicios, se había estipulado en la resolución 112 que se deberá presentar la carta de adhesión a las especificaciones técnicas del bien, los términos de referencia y la oferta económica. Este inciso se elimina, los numerales 1 y 2, en virtud de que, como ustedes conocen, en la herramienta, la menor cuantía bienes y servicios no solicita esta carta de adhesión. Esta carta de adhesión es solamente para la menor cuantía obras. Por lo tanto, se elimina y, como ya lo habíamos indicado en un principio, es para tener ya concordancia con la herramienta. De igual forma, se ubica que si de la selección no se concretara la contratación con el proveedor seleccionado, la entidad contratante seleccionará a otro proveedor de la lista de interés, para lo cual deberá actualizar el cronograma del proceso. En la resolución 112 se determinaba que la herramienta automáticamente planteaba el cronograma. Sin embargo, como ustedes conocen, la entidad es quien debe establecer el cronograma. Si de una manifestación de interés es descalificada, no podrá participar en las invitaciones realizadas a la siguiente circunscripción territorial. En el caso que se agote la lista de manifestaciones de interés a nivel nacional, cantonal o provincial y la contratación no se haya realizado, la entidad, mediante acto debidamente motivado, podrá invitar a todos los proveedores categorizados como micro o pequeñas empresas o actores de la economía popular y solidaria, registrada y habilitada en el registro único de proveedores de la siguiente circunscripción territorial, provincial o nacional, según corresponda. Se aclara un poco del tema de la circunscripción territorial y que debe ser un acto motivado. ¿Sí?
Las contrataciones planificadas en el tema de ínfimas cuantías nos habla que las contrataciones planificadas al inicio del periodo fiscal, es decir, cuando recién estamos haciendo la planificación, están sujetas a las condiciones de ínfima cuantías, deberán ser publicadas en el plan anual de contrataciones. En caso de que la ínfima cuantía no esté planificada, no será necesario la publicación en el PAC. Una aclaración nada más aquí, Cristian, porque nos dice que contraría la ley. Esto no contraría la ley. Hay una disposición que da una salvedad en el reglamento, por si acaso. No es en la ley, hay una confusión ahí. Es una disposición de carácter reglamentario que con el fin de transparentar, ojo, estamos hablando solo de las ínfimas cuantías planificadas, con el fin de transparentar, ¿sí?, el tema presupuestario y la planificación institucional. No contraría la ley, mi estimada Edith Heredia, no contraría la ley. Es una disposición reglamentaria, no está en la ley por si acaso, por favor. ¿Sí? Está en el reglamento y lo que se está pidiendo es esta modulación en el caso de las ínfimas cuantías que están planificadas. ¿Para qué? En aras de la misma transparencia en aplicación directa de la Constitución de la República, solicitamos esta transparencia en los presupuestos que les va a permitir incluso a los proveedores que están interesados participar en procesos de contratación pública, inclusive los de ínfima, ¿no es cierto?, poder ver qué procesos se van a lanzar en cada una de las entidades. Yo realmente sé que hay muchas sugerencias, hay muchas preguntas que no son pertinentes para lo que estamos tratando. Vamos a tomar en cuenta las sugerencias sobre todo, ¿sí? ¿Para qué? Estas sugerencias nos ayudan a mejorar siempre, ¿sí? Pero, ojo, las preguntas solo hemos tratado las generales que son pertinentes y atinentes a esta resolución 116, ¿sí? Por favor, continúa, Cristian. Muchas gracias. Y justamente como lo mencionábamos, ¿no? La intención es que de igual forma el análisis de las ínfimas cuantías que se encuentran en la planificación es a principio de año de igual forma, para tener la planificación de las mismas. Obviamente lo que no está publicado no deberá ser parte del plan anual de contrataciones. Importante también los bienes y los servicios no normalizados y los bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico general y catálogo dinámico inclusivo, así como el arrendamiento de bienes, la contratación del servicio de provisión de seguros en cualquiera de sus ramas y siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima correspondiente sea igual o menor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,602 por el presupuesto inicial del Estado vigente en el año, serán adquiridos a través del procedimiento de ínfima cuantía. Lo que se hace es incorporar en este párrafo ya a los seguros, a la provisión de seguros en cualquiera de sus ramas, siempre y cuando la prima, el presupuesto referencial correspondiente, no sobrepase el valor. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta dos cosas que estamos señalando aquí, ¿no? Primero, definitivamente, dicen, ¿qué pasa si no publicaríamos? Nosotros no somos el organismo de control para poder decir, nosotros establecemos el marco aquí, el control sobre el incumplimiento de la normativa lo establecerá la Contraloría General del Estado. En el mismo caso, y le recomiendo por las inquietudes y muchas que tienen, yo creo que le recomiendo revisar nuevamente el oficio circular 022, donde establece qué documentos deben ir firmados electrónicamente. Adicional a esto, por si acaso, la presentación nos estaban pidiendo, por favor, la presentación la vamos a colgar en un drive, ¿sí?, para que ustedes puedan descargarla, para los que estén interesados en descargarla sin ningún problema. Sí, esto continúa, Cristian, por favor. Muchas gracias. Se elimina el último párrafo también que tiene que ver con las ferias inclusivas, a través de las cuales nos decía que en los casos de un bien o servicio se encuentre catalogado, se constará con la autorización del Servicio Nacional de Contratación Pública para el desbloqueo del CPC. Las entidades contratantes deberán obligatoriamente aplicar las reglas de participación establecidas en el capítulo 2 y 3 de la codificación. Se elimina ya para lo que son las ferias inclusivas, las reglas de participación. Ya no se debe solicitar cumplimiento de las reglas de participación para lo que son las ferias inclusivas. Eso es básicamente lo que es esta resolución. Como vemos, esta resolución lo que intenta es
incorporar ciertos temas que nos parecieron importantes, como establecer ya el firma C como el sistema oficial de suscripción. Yo creo que estoy un poco preocupado sobre la aplicación de firmas electrónicas. He visto muchas inquietudes que realmente me preocupan del entorno, cómo se está manejando la contratación pública. Vamos a tratar en los próximos días de hacer un webinar o un conversatorio con respecto a la firma electrónica, porque la mayor cantidad de preguntas es sobre el tema de firma electrónica, ¿sí? Es de firma electrónica. Dice, por favor, atender, consulto lo mismo. Dice, por favor, tomar en consideración que la ley se habla de local a la circunscripción territorial, sea parroquial o rural, en caso menor cuantía. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado, por favor. La resolución no ha modificado esto, por favor. No ha modificado esto. Lo que ha cambiado es sí establecer esta obligación de la famosa carta de adhesión que no estaba funcionando, con la herramienta, nada más. No ha cambiado la naturaleza de la menor cuantía, ni mucho menos. Firme C nos valida el documento, pero ¿cómo compruebo que fue firmado con el firme C? Al final te sale, cuando no es firmado con el firme C, te sale unos valores que dicen null en la fecha de suscripción, me parece que está. Lo valida la herramienta directamente. Con respecto a qué pasa si firmamos con otra herramienta que sea Adobe, se establecieron las reglas. En el caso que se suscriban los documentos, sobre todo internos en las instituciones, con otro instrumento, potencialmente podrían establecerse las responsabilidades del caso por parte de la Contraloría. Si con esta resolución ya no es necesario el CPC para las ínfimas cuantías, porque se requiere autorización del CERCOP para utilizar un CPC restringido. Mi estimado Franklin, ¿por qué se requiere? Porque el catálogo, el proceso primigenio es del catálogo electrónico. ¿Sí? Y si yo voy a comprar un bien que se encuentra en catálogo electrónico, o voy a contratar un servicio que se encuentra en catálogo electrónico, tengo la obligación de hacerlo a través de este medio. ¿Sí? Todos los documentos necesitan autorización insisto, hay otras preguntas de otra índole que no son atinentes a la resolución. ¿Cuál es la intención de estos espacios, por favor? La intención de estos espacios es darles información directa con respecto a la emisión de las resoluciones. Existen nuevas resoluciones de las ferias inclusivas que tienen que ver con catálogos. No existen nuevas que hayamos sacado nosotros. Sí existe una resolución con respecto a los catálogos inclusivos. ¿Sí? Insisto, la intención de esto es otorgar o proponer cierta claridad a los instrumentos que vamos sacando. Sí, y vamos a volver con los webinars en temas específicos, porque la preocupación, entiendo que la preocupación de la mayoría es el tema de la firma electrónica, y sí me está generando a mí cierta preocupación también, porque vamos mucho tiempo trabajando con la misma y parece que no logramos aterrizar adecuadamente la aplicación. Y sumemos otro tema importante, que es lo que es convalidación y calificación. Al eliminar el CPC de las ofertas de ínfima cuantía, ¿cómo verificamos que el proveedor tenga la capacidad legal para ofertar cualquier proceso? No es cualquier proceso, hablemos que es ínfima cuantía. En la ínfima cuantía el proveedor no tiene la obligación de estar en el RUP. Creo que hay que volver un poco a los principios de contratación pública y a los fundamentos, a través de los fundamentos a aterrizar precisamente esta nueva normativa o estos cambios que se van dando con respecto a la atención. Dice, por favor, responder mi inquietud, las cotizaciones para el estudio de mercado es obligatorio que vengan con firma electrónica. Mi estimada Mariela, se encuentran, por favor, en el oficio circular 022, qué documentos deben ir suscritos con firma electrónica. Acordémonos que sobre todo en ínfima cuantía, el único instrumento que tiene la obligación de tener el firma electrónica es el que materializa la relación contractual. Se debe hacer TDR en los procesos de ínfima cuantía. TDR en las especificaciones técnicas. Lo importante es que tenga estudios. ¿Sí? Recordemos que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos obliga a todos los procesos de contratación a tener estudios. Sí, que se materializan entre TDR o especificaciones técnicas. Ariel Camacho dice, el CERCOP siempre ha venido
siempre ha venido complicando en ciertas partes los procesos. En buena hora, no, muchas gracias, muchas gracias. Estamos trabajando, seguimos trabajando por esto, por favor. Sí, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando para que esto vaya mejorando. Insisto, es la primera resolución y debemos ir trabajando para modificar la codificación de resoluciones en las partes pertinentes y que faciliten la normativa. Van a volver los webinars, por favor. Van a volver los webinars. Van a volver los webinars en el caso de temas específicos, porque veo y estoy muy preocupado con respecto a las firmas electrónicas. Por el momento tenemos que dejarlo hasta aquí. Tenemos otras reuniones que atender. ¿Sí? Les agradezco a todos por su participación, por favor. Estamos gustosos. El CERCOP es un servicio y esto es parte del servicio que estamos otorgando. Brindar estas claridades con respecto a estas resoluciones. Me preocupa un poco las inquietudes que están naciendo de otra índole, pero vamos a tomarlos en cuenta para hacer nuevos eventos o nuevos webinars o nuevos cursos cerrados cuando pasemos ya el tema de certificación, que está a las puertas, para dar estas claridades a todos ustedes. Muchas gracias. No sé si es que podemos ir concluyendo, por favor. Sí, algo importante nada más. Recordemos que la resolución 116 nace también de la resolución 112 a la cual hemos venido realizando estas modificaciones y se han incorporado unos temas que también estaban pendientes de aclarar. ¿Por qué se hace este hincapié? En virtud de que, por ejemplo, en el tema de la menor cuantía, bienes y servicios, es muy claro cómo va el detalle desde lo que es la manifestación de interés. Ahí ya se determina el tipo de localidad, y cuando yo ya entro en el listado de manifestaciones de interés, o sea, va todo un desglose y las adecuaciones que se han topado es justamente para esto. Entonces, sí es importante también las entidades contratantes que revisemos un poquito la codificación de resoluciones a través de la cual se modificó con la 112 y se hicieron este tema de aclaraciones. Importante, una cosita nada más en el tema de los anexos. Cuando hablábamos de anexos, pueden estar varios anexos. Lo que se les quiere decir es que en cada uno de estos anexos puede ser valedera la firma en el último documento del archivo digital. Sean estos varios anexos, no que debe firmar en cada uno de los documentos, sino en varios de estos anexos. Eso sería nada más importante que revisemos nuevamente la normativa. La circular 022 establece, como bien lo dice nuestro subdirector general, establece ya cuáles son los documentos, cuáles son las fechas a través de las cuales ya se debe implementar. Es más, ya están implementados qué documentos deben contener firma electrónica y qué documentos no, y que son a potestad de la entidad contratante. Eso nada más, nuevamente agradeciéndoles nuevamente por su atención y siempre como CERCOP para servirles y estar pues a la vanguardia y tener siempre una compra pública transparente y eficiente. Muchas gracias a todos nuevamente y solo quiero concluir que el video va a quedar disponible en la página. Vamos a cargar la presentación. Sé que hay muchas dudas. Incluso aceptamos las críticas y las sugerencias son bienvenidas, ¿sí? Con el respeto y la altura que todos lo tratamos, y me parece excelente como se ha venido manejando. Vamos a trabajar, estamos trabajando en hacer unos cambios interesantes en la herramienta de ínfima cuantía y algunos cambios en el MFC. Estamos trabajando en cambios interesantes que serán difundidos a través de estos espacios a todos ustedes. Muchas gracias nuevamente. Insisto, es incontable el número de sugerencias, pero las vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Eso nada más. Muchas gracias. Si podemos finalizar ya el evento, por favor.